Hola, amada iglesia, es un privilegio y un gusto poder saludarles en este día. Espero que estén muy bien y muy emocionado de poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Quiero animarles a que tengan sus Biblias a la mano, si es posible una Biblia en papel para que puedan seguir el texto y puedan ir viendo todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Es mi oración que el Señor nos hable y quisiera invitarles a que pudiéramos hacer una oración con toda humildad y disposición para que el Señor nos hable a través de su palabra, que usted pueda decir ahí donde está: Padre, que ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tú utilices la vida de José, que tú puedas hablarnos, que pueda tu palabra ser revelada a nuestra vida y pueda orar para ese propósito que tú la has puesto y que pueda resultar en tu gloria, que pueda resultar en nuestra vida cada vez más rendida a ti y para tu gloria. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo en tus manos. Gracias al Señor por esta oportunidad y quisiera que ustedes pudieran ir a sus Biblias directamente a Lucas capítulo 11. Todo este ha sido un viaje emocionante en el Evangelio de Lucas. Ya llegamos al capítulo 11 y pueda usted leer conmigo en su Biblia. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Quizás haya algunas pequeñas diferencias, pero no se preocupen. Lucas 11:1 dice: Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su inoportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Amén. Esta oración, el Padre Nuestro, es muy conocido. De hecho, se conoce como el Padre Nuestro y probablemente muchos de ustedes lo sepan de memoria. Y quiero decirles que esta oración está en dos lugares distintos en la Biblia: en Lucas capítulo 11 acá, y también está en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 está en el contexto del Sermón del Monte, pero aquí en Lucas 11 viene como resultado, el Señor lo enseña como una petición de sus discípulos. Y quiero que noten algo como empieza Lucas 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Aquí vemos que esta enseñanza de oración viene como resultado de que los discípulos observan a Jesús en una vida de oración y como consecuencia de eso le piden a él que les enseñe a orar. Y de hecho la oración es uno de los temas principales de Lucas, la oración de Cristo. Y vemos a Jesús orando en diferentes momentos de su ministerio, diferentes momentos claves de su ministerio al Padre, y siendo Él nuestro modelo de oración. Es tal así, pienso yo, que en los evangelios no hay ningún otro momento registrado en donde los discípulos le pidan a Jesús algo similar como enséñanos algo. El único punto en donde ellos dicen Señor, enséñanos algo es cuando dice enséñanos a orar. Así que vemos a Jesús como ese modelo de una persona y un hombre de oración. Y hice un conteo de 9 veces en el Evangelio de Lucas en donde se ve a Jesús orando desde los mismos inicios de su ministerio. En Lucas capítulo 3:21, cuando él fue bautizado y el cielo se abrió, si ustedes recuerdan, dice que él estaba orando en el inicio mismo de su ministerio público. Y sigue avanzando, después su fama se hace grande y dice que aun cuando era famoso y la gente lo seguía, Lucas 5:16,
se apartaba a lugares desiertos y oraba. La noche antes de llamar y escoger a sus discípulos, Lucas 6:12 dice que el Señor estaba en un monte orando y pasó la noche orando a Dios y después escoge a sus discípulos. Antes de la confesión de Pedro, la confesión de Cesarea de que Cristo es el Cristo, el Dios viviente, Jesús estaba orando aparte y le preguntó después a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí recuerdan ese pasaje? En la transfiguración, Lucas 9:29, sucede lo mismo, cuando dice que él oraba y la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca y resplandeciente. Jesús orando en ese momento. Lucas 11:1, aquí enseñándonos a orar. Aún en Getsemaní, cuando él está en el huerto, esa noche antes de ser capturado y llevado para ser sacrificado, Jesús está orando, de rodillas orando. Lucas 22:41. O en la cruz mismo, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está orando en la cruz. Y en el último suspiro de su vida, antes de morir en la cruz, ¿saben qué hace? Hace una última oración en esa etapa de su ministerio, porque él resucitó después, en donde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su oración desde el principio hasta el final, 9 veces registrado en el Evangelio de Lucas. Así que esto nos da una primera conclusión que es muy importante para nosotros como discípulos de Cristo. Y es que si Él es el Señor, si Él es el Dios hecho hombre, que tenía tal vida de oración al Padre, aquel que no tiene necesidad de nada, que tiene todo conocimiento, el autor y consumador de la fe de Cristo, el que no cometió pecado, en quien está toda la plenitud de la deidad y la imagen y la sustancia misma de Dios, que estaba orando en tantos momentos de su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles, ignorantes, que somos pecadores, necesitamos orar todos los días y en cada momento de nuestra vida? En su humanidad Jesús se despojó a sí mismo. Dice que Él padeció las limitaciones de la vida humana y nos trazó el ejemplo correcto de vida delante de Dios Padre, y esto ciertamente incluía la oración. Pregunta: ¿debería ser la oración algo o formar parte sustancial de nuestra vida si es que queremos imitar al Señor Jesús? Si es que Dios está orando en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Así que quiero invitarles a orar en este punto, que usted pueda decir, así como dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar y a ser cada vez más como tú. No solo en saber o en practicar la oración, no solo en saber, sino en practicar la oración en cada momento de nuestra vida, tal como tú lo hiciste. Amén. Ahora quisiera que pudiéramos entrar al Padre Nuestro como tal en su versión en Lucas, y quisiera contarles 5 generalidades del Padre Nuestro. La primera de ellas es que hay un orden de prioridad en la oración y en las peticiones de la oración. Si ustedes se dan cuenta, empieza con Dios primero y luego si vamos a nuestras necesidades. Y eso es muy importante porque las primeras peticiones tienen que ver con Dios, con su santidad, con su nombre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Las 3 siguientes se refieren a nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestros pecados y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Así que este orden es importante porque, en otras palabras, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor en la oración? Que la oración empieza por darle a Dios el lugar supremo que le corresponde. Y después, y solo después, nos volvemos hacia nosotros y nuestras necesidades. Estoy citando a William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento, quien también dice: solo cuando se le da a Dios el lugar que le corresponde, todo lo demás pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Dice Barclay: la oración nunca debe ser un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos, sino siempre un intento de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En segundo lugar, primero vimos la prioridad o el orden de las cosas, Dios y luego nosotros. El segundo es la generalidad de que a través de la oración traemos la totalidad de Dios a la totalidad de nuestra vida. ¿Cómo es esto? El presente, el pasado y el futuro, la totalidad de nuestra vida y la totalidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto?
Cuando estamos pidiendo por el pan, por la provisión diaria, estamos pidiendo por el presente, el hoy. Y Dios Padre es el proveedor. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, estamos refiriéndonos al pasado de nuestra vida, lo que ya hicimos, el pecado que ya cometimos. ¿Y saben a quién tenemos como abogado cuando pecamos? A Jesucristo el justo. Y cuando somos tentados, cuando decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación, estamos viendo hacia el futuro, a lo que todavía no ha pasado, pero puede ocurrir, a la tentación en la que podemos ser sometidos, a la maldad a la que podemos estar expuestos, y estamos viendo hacia el futuro, y sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En tercer lugar, otra generalidad es que esta oración está hecha en el plural. La primera persona del plural, es decir, nosotros. Cuando ustedes leen, la oración está hecha, por ejemplo, dice Padre nuestro en Mateo. Dice, venga a nosotros tu reino en Mateo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que tenemos que entender que esta no es una oración que es individualista. No es centrada en mí, que ignora las necesidades físicas y espirituales de otros, y muy especialmente de otros hermanos en Cristo. Porque ¿acaso quiénes otros podemos orar y decir Padre nuestro? Solamente los cristianos pueden decir eso. Y es una oración que involucra a la comunidad, que involucra más allá de mí mismo. En cuarto lugar, una generalidad de esta oración es que es un modelo de oración impresionante, pero que también se constituye en un modelo de vida para un hijo de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta cuando terminemos este estudio del Padre Nuestro en Lucas 11. Y en quinto lugar, es una oración al Padre. Jesús nos está enseñando a orar al Padre. Él oraba al Padre, de hecho. Y Dios es tres personas distintas, pero un único Dios verdadero. Se conoce como la Trinidad. Y quizás yo he escuchado, y a veces yo mismo oro al Hijo, oro al Espíritu Santo, y es muy común escuchar esto. Y me he preguntado, ¿está bien, está mal orar al Espíritu Santo, orar al Hijo? Y creo que no es algo malo ni es pecaminoso, pero sí creo que deberíamos seguir el ejemplo que Jesús nos enseñó, orar al Padre. Como Jesús lo modeló, oramos al Padre en el nombre del Hijo, por la mediación de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, que de hecho también intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Hay un orden también en la Trinidad, ellos mismos tienen sus roles a pesar de que todos son Dios. Todos tienen el mismo valor, la misma esencia como Dios. También ellos tienen unos roles en donde se glorifican unos a otros. Y realmente el Padre es a quien debemos orar, pienso. Luego miramos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Usted puede ver ahí en su Biblia. Dice, y Jesús, o sea, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre. Y quiero detenerme aquí en esta primera palabra, porque parece una simple palabra, pero diría que es la declaración más profunda que una persona puede hacer, un ser humano puede hacer para referirse a Dios. Y es una faceta de relación con Dios que solamente es posible a través de Jesucristo. Para los tiempos de Jesús, en la oración, a Dios se le llamaba de otras formas. O sea, se utilizaban otros atributos de Dios, otros nombres de Dios que enfatizaban su trascendencia, su majestad. Nombres como Señor, como Dios, como Todopoderoso. Y que no está mal usar esos nombres. Pero Jesús en esta oración se dirigía al Padre en sus ejemplos de oración. Nos enseña a orar al Padre. Y quiero que ustedes noten algo. En todas las oraciones registradas de Jesús en los evangelios, excepto una oración, Jesús siempre llamaba a Dios Padre. ¿Por qué hay una oración en la que Jesús no llamó a Dios Padre? ¿Cuál es esa oración? ¿Pueden ustedes pensar en algún ejemplo o alguna razón, de hecho, para esto? Pues esa oración está en Mateo 27. Puede usted ahí no perder Lucas, sino ir a Mateo rápidamente. Mateo 27, 45 y 46. Jesús está en la cruz, está clavado en la cruz. Y dice ahí el versículo 45 de Mateo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús está en la cruz.
Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta oración, en esta única oración, Jesús está refiriendo a Dios en una oración, pero le dice Dios mío, no le dice Padre como él siempre lo hacía. Jesús está tomando en sus labios las palabras del Salmo 22, es un salmo mesiánico, en donde el salmista, el Mesías, Cristo, está orando a Dios preguntando por qué le ha abandonado, por qué le ha desamparado, por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice el Salmo, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú les libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Quiero que se fijen esto. Muestra cómo Dios responde y responde al clamor de su pueblo y les libra, no los decepciona, pero en contraste el Mesías, el siervo sufriente cargando los pecados del mundo, está exclamando a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera puede llamarle Padre. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues que en Él se deleita. El Mesías, el Salvador, está abandonado y despreciado por los hombres, pero además está llevando sobre sí mismo los pecados de muchos. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado en el más alto grado, porque estaba toda la maldad y todo el pecado más horrible nuestro y de todo el mundo estaba recargado sobre él. Esta realidad espiritual tan aterradora de llevar las agresiones de nosotros era tan aterradora que fue visible físicamente. Creo que tenía que ver con el hecho de que el cielo estaba oscurecido en ese momento del día. Prácticamente casi al mediodía, por 3 horas estuvo el cielo oscurecido. En tinieblas, como dice ahí Mateo. Creo que el peso del mismo infierno y la ira santa y justa de Dios estaba sobre Cristo y el rostro del Padre estaba alejado del Hijo, pues estaba experimentando las consecuencias del pecado, es decir, la muerte espiritual. La relación eterna de Cristo con el Padre estaba interrumpida y por eso no podía levantar su voz en oración para decir Padre, pues la única realidad del pecador es estar alejado de Dios, es estar abandonado de Dios. Quizás hemos tenido la falsa idea de que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero la realidad es que a causa del pecado de cada ser humano, todos estamos muertos. Todos hemos pecado y por eso todos vamos a morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Sin el Evangelio estamos literalmente muertos espiritualmente, no somos sino enemigos de Dios por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que todos los demás, dice Efesios 2:3. No hijos de Dios, sino hijos de ira. No amigos, sino enemigos de Dios. Fuera del Evangelio no tendríamos la más remota posibilidad de decir en oración esa palabra, Padre. Jesús está tomando nuestro lugar. El Hijo unigénito fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados como hijos adoptados. Él nos abrió un camino al Padre, de no ser por Jesús, al ser nuestro mediador, de no ser por su vida perfecta, por su muerte, por su resurrección, no existiría la oración al Padre. Así que piensa en algo que es clave e importante para la oración. Si no está esto, si no está el Evangelio en tu vida, no hay nada más de qué hablar. No tiene sentido seguir hablando de la oración ni de ninguna otra palabra más de esta oración. Y pregunto, ¿es Jesucristo tu Salvador y tu Señor? ¿Es Jesús tu mediador para con Dios? ¿Te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo? Hay una promesa de Dios para todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te pregunto, ¿has recibido a Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? La siguiente parte que dice esta oración después de Padre, en el versículo 2 de Lucas 11, dice: Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre
santificado sea tu nombre. ¿Qué implica que esta sea la primera petición de la oración? ¿Qué implica en cuanto a la prioridad de la oración? ¿Quién es o qué es lo más importante? Y pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios mismo en nuestras oraciones? El nombre de una persona representa quién es esa persona. Por ejemplo, cuando yo les menciono el nombre Adolf Hitler, ustedes ya tienen inmediatamente una idea de esa persona por su nombre. O por ejemplo el nombre de Simón Bolívar, o el nombre Alberto Beltrán, etcétera. El nombre de Dios representa todo lo que Él es, todo su carácter y sus atributos. Y no hay nada ni nadie que se compare a Dios. Por eso su nombre es santo. Es decir, que no es común. Es decir, que no debe ser considerado común. Su nombre es sagrado, santo, porque Él, Dios, es santo. Y la primera petición tiene que ver con esto. En la Biblia, cuando se quiere expresar superlativos, es decir, el grado más alto de algo, en el hebreo simplemente se repite esa palabra. Y hay un atributo de Dios que se eleva al tercer grado de repetición. ¿Saben cuál es ese atributo? Su santidad. Santo, santo, santo. Es como si no hubiera palabras para expresar la santidad de Dios como el más santísimo de los santísimos, santísimo, santo, que la forma literaria de decirlo en el hebreo es decir santo, santo, santo. Y el tercero de los 10 mandamientos, fíjense también de los 10 mandamientos, el primero y el segundo tienen que ver con que no hay otro Dios y no debemos adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Tiene que ver con Dios el primer mandamiento y el segundo. Y el tercero, ¿saben con qué tienen que ver? Con su nombre santo. ¿Qué prioridad tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. En el hebreo hay dos títulos para Dios que vemos en la Biblia. Uno que es Elohim, que se traduce o que significa Dios. Otro que es Adonai, que significa Señor. Pero existe un nombre personal de Dios. Su nombre, que en la Biblia hebrea aparece como una combinación de 4 letras. Le llaman un tetragramón porque son 4 letras. 4 grafos. ¿Saben cuáles letras son esas? Las letras del nombre personal de Dios. Son letras consonantes, de hecho que no tienen vocales como para pronunciarlo. Y, H, W, H. El nombre santo de Dios, su nombre personal. Y como se lo reveló a Moisés en Éxodo, significa yo soy el que soy. Este nombre es un nombre tal que el mismo pueblo de Dios, los judíos, los escribas, los maestros de la ley, evitaban pronunciarlo. En lugar de eso utilizaban el nombre Elohim o Adonai. Aún los traductores modernos de algunas de las Biblias, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, cuando aparecen esos 4 letras del nombre personal de Dios, el nombre santo de Dios, traducen Señor en letras mayúsculas, todas mayúsculas, S-E-N-O-R, en mayúscula todas las letras, para retratar un poco la reverencia de vida al nombre santo de Dios. ¿Cómo se puede pronunciar esto si no tiene sino solamente consonantes? ¿Cómo pronunciar la YHWH? Pues algunos lo pronuncian como Yahvé, porque toman la A de Adonai y la E de Elohim, y eso da Yahvé, si combinan esas consonantes con esas vocales. O si se utiliza la E primero de Elohim y luego la A de Adonai, entonces queda Jehová. Yo no sé ni he estudiado suficiente como para saber cuál sea la forma correcta de pronunciarlo. Ahí les dejo a ustedes esa bomba para que lo debatan. Pero lo cierto es que el nombre de Dios es santo. De hecho, yo como práctica y procuro no mencionar su nombre personal como una forma de expresar mi reverencia personal a su nombre santo. Y le digo Señor o le digo Padre. Cuando fuimos a Estados Unidos es curioso que los cristianos americanos, por ejemplo, consideran la expresión oh my God, o como oh mi Dios, o ay Dios, o Dios, como algo así, como una blasfemia.
Quizás nosotros no lo vemos tan grave aquí en Latinoamérica, pero me parece que es un buen ejemplo de la reverencia debida al nombre de Dios. Allá en Estados Unidos, los que dicen "Oh my God" son solamente los blasfemos. ¿Qué reverencia debe en tu vida Dios y su nombre? Quizás el grado superlativo de reverencia, elevado al tercer grado. Nuestra primera petición es: santificado sea tu nombre. Es decir, que el Señor, ese Señor con mayúscula, sea tratado como solo Él lo merece, como santo, santo, santo. Empezando por nosotros. Pero también tiene una implicación misionológica o evangelística. Porque en la medida en que muchos conozcan al Dios verdadero y a Cristo, van a santificar el nombre de Dios. Y quiero que pienses algo. Cuando tú ores esta oración, santificado sea tu nombre, piensa qué personas conoces que necesitan conocer al Dios verdadero y santificar su nombre. Que necesitan dejar de blasfemar, arrepentirse de sus pecados y en lugar de dar culto al Creador y a la mentira, en lugar de dar culto a la criatura, dar culto al Creador. Y en lugar de estar aferrados a la mentira, girar hacia la verdad en Dios. ¿Qué personas conoces que no tienen ninguna relación con el Padre Santo? Ahora pregúntate esto, preguntémonos esto: ¿es Dios y su santidad, la gloria de vida a quien es Él, a su nombre, lo primero en nuestra lista de oración? ¿Tienes a Dios en el lugar más importante de tu vida? ¿Cuál es tu actitud frente a la persona de Dios? Quizás ignorante o negligente o descuidado, quizás apático, desinteresado, irreverente. ¿Tú mismo santificas el nombre de Dios y le tratas a Él como solamente Él lo merece? ¿Entiendes que esta petición te mueve también a predicar el Evangelio a otros? Quiero invitarles a que podamos orar esta porción de la oración. Y pueda usted decir, con lo que hemos hablado, lo que significa esto, puedas decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Amén. Después dice la segunda parte de Lucas 11:2, dice: venga tu reino. En Mateo adiciona: y hágase tu voluntad. Venga tu reino. La segunda petición también tiene que ver con Dios, pero ahora tiene que ver con su gobierno, con su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Yo siempre me preguntaba cuando leía los evangelios, recién empecé a leer la Biblia, ¿qué es el reino de Dios? Y yo siento que hoy en día nos queda difícil de entender este concepto porque vivimos en gobiernos democráticos. De hecho, vivimos en cierto modo en un estado de anarquía, en donde todos supuestamente, en teoría, tenemos el mismo voto y voz, en donde elegimos a nuestros gobernantes y en teoría nos representan a la gente, ¿cierto? Pero está el grado de corrupción de esos sistemas que la gente de hecho vive en un estado de anarquía. Hay otro tipo de gobierno que es la monarquía, que ya no es muy común, que se basa en un rey, en un monarca, y hoy en día quizás también nos produce un poco de repudio por el grado de corrupción a que pueden llegar ese tipo de gobiernos, dictaduras, la democracia, la monarquía, etcétera. A causa de la corrupción del ser humano y de su pecado, todos los gobiernos, formas de gobierno son corruptas. Pero pienso que la monarquía se aproxima un poco más al concepto del reino de Dios. En la monarquía hay un rey, hay un reino. Ese reino incluye los territorios, las personas, quienes de algún modo son propiedad del rey. Y quiero que pensemos algo en perspectiva del reino de Dios, en donde el rey Él es Dios, en donde el rey es santo, es perfecto, no es corrupto. No tenemos que tener temor de que se haga su voluntad, de que sea una especie de monarquía o de teocracia, de que Él sea el rey, porque Él no es corrupto, porque Él es santo. Y aclaro que no me estoy refiriendo a un reino terrenal, como un reino político de Dios, pues su reino no es de este mundo. Me refiero a ese estado de la vida que se inaugura por el Evangelio en nuestra salvación, en la que el Señor es nuestro Rey, en el que Él es nuestro dueño y el dueño de todo, en donde somos su propiedad, en donde somos sus siervos, y más que eso también, sus hijos, en donde no se hace
mi voluntad, sino se hace su voluntad, la voluntad del Rey. El reino ya está entre nosotros. Y la petición de que venga su reino confirma la realidad de que Él es nuestro Rey, de que queremos su voluntad en nuestras vidas, de que somos suyos, de que confiamos plenamente en su voluntad, en su señorío, en su soberanía. Esta petición tiene una implicación también escatológica, es decir, de mira al futuro, expresa que también nuestra expectativa de ese día futuro en el que el reino de Dios será establecido plena y perfectamente por el príncipe de paz, por el fiel y verdadero, el santo, 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 en un nuevo cielo, una nueva tierra. Los hijos de Dios anhelamos su reino presente sobre nuestras vidas y su reino futuro. Pero déjenme decirles algo, en nuestro estado natural, todos los seres humanos, sin Dios, sin el Evangelio, en su padre Adán, no saben ni quieren hacer otra cosa sino su propia voluntad, tal como Adán hizo. Cuando Adán dijo en el Edén y tomó esa fruta y se dio a la tentación, finalmente él quería ser como Dios, quería ser su propio Dios, que se hiciera su voluntad y no la de Dios. Y esa es la marca de cada ser humano, sin el Evangelio y sin Cristo, sin el señorío del Rey de Reyes. Y definitivamente necesitamos una actitud de muerte a nuestra propia voluntad para poder aceptar la voluntad perfecta de Dios. Y yo quiero contarles mi ejemplo. Yo cuando estaba en la universidad, recién empecé la universidad, estaba en una crisis muy grande porque yo no sabía si abandonar la universidad para irme al seminario a estudiar, si tenía que dedicarme al ministerio, como que tenía que hacer, ¿no? Aunque en ese tiempo, en mi madurez, ¿saben cómo oraba yo? Decía, Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida. Pero dentro de mí, yo ya tenía ciertas posibilidades de la voluntad de Dios que no estaba dispuesto a aceptar. Por ejemplo, yo no estaba dispuesto a aceptar que la voluntad de Dios para mí fuera ser pastor. Qué ridículo estaba haciendo. Muchas veces pedimos a Dios que queremos conocer su voluntad, pero ya tenemos dentro de nuestro interior predeterminadas ciertas versiones que no vamos a aceptar. Necesitamos estar tan neutrales, dispuestos a aceptar lo que sea que Él quiera para nuestra vida, dispuestos a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús, de hecho, es el máximo ejemplo de lo que significa esto. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Él mismo es esta petición hecha carne para que le imitemos. Jesús en Lucas 22:42 está orando al Padre en Getsemaní y ¿saben qué dice? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está teniendo una actitud completamente diferente a la de Adán y está reescribiendo la historia de aquellos que serán sus seguidores, de aquellos hijos de Dios que serán adoptados gracias a lo que Él hizo. Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. El Hijo de Dios mismo poniendo su voluntad subordinada a la voluntad de Dios Padre, muriendo a su voluntad, negándose a sí mismo, tomando su cruz literalmente, y también llamándonos a nosotros a hacer lo mismo. Y te pregunto, o me pregunto a mí mismo, nos preguntamos, ¿está esta petición en esos primeros lugares en nuestra oración? Quizás hay alguna área de tu vida que tienes reservada para ti, en la que realmente no has entregado el señorío y el gobierno al Señor. ¿Es tu actitud como la de Adán? Que se haga mi voluntad. O como la de Cristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Así que quiero invitarles a que oremos esta porción que Jesús nos enseñó. Pueda decir usted a Dios con este entendimiento: Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Lucas 11, versículo 3, dice ahí, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quisiera que usted notara algo, y es que en estos pocos versículos
Prácticamente cada palabra tiene un significado muy profundo, así que le animo a que pueda subrayar, si es posible, con diferentes colores las diferentes palabras, para que usted pueda ver toda la riqueza que hay en la palabra del Señor, en la enseñanza de Cristo. Miremos la primera palabra que dice ahí, danos. Al decir danos, ¿a quién le estamos diciendo danos? Este verbo dar lo estamos conjugando para nosotros, pero el que ejecuta la acción de dar es Dios mismo. Y al decir danos hoy el pan nuestro de cada día, danos le estamos diciendo a Dios que Él es el que da, que Él es el proveedor. Le estamos dando el lugar de nuestro proveedor. Podríamos pensar nosotros, ¿acaso no me alimento por el fruto de mi trabajo? ¿Acaso no soy yo el dador de mi casa? Y quiero decirte que no. Te alimentas por la provisión de Dios por medio de tu trabajo, si es que trabajas. Porque hay algunos que no trabajan y también son provistos por Dios. ¿Qué de los niños, los jóvenes, los ancianos que no trabajan? Del mismo modo pueden orar diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día, porque tienen a un proveedor, que no soy yo, sino que es Dios mismo. Segunda palabra de este versículo, danos hoy. Pedimos para la provisión de hoy. Pedimos a Dios, nuestro proveedor, para la provisión de hoy. Porque cada día tiene su propio afán o preocupación. Y eso demuestra nuestra confianza en Dios. Porque así como Él suple hoy, suplirá para mañana. Pero nos basta el hoy. No vivimos preocupados por el futuro, ni con la meta de acumular dinero en el banco como si de ahí proveniera nuestra seguridad. Nuestra seguridad proviene de que el Señor provee lo que necesitamos hoy y cada día a la vez. En Mateo 6:25 el Señor lo expresa de manera impresionante. Si usted puede ir a Mateo 6:25, buscarlo rápidamente, le voy a dar unos segundos para que lo busque. Mateo 6:25 dice ahí, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejores que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el mañana, porque el mañana traerá su afán, bástale al día su propio afán o su propio mal. Impresionante. De hecho, el maná en el desierto, cuando el pueblo estaba caminando por el desierto, ese pan que provenía del cielo, de Dios, era un pan diario. Pues ¿saben qué? Cada día caía la provisión para las necesidades del día. De hecho, si ellos cogían maná de sobra para acumularlo y para guardarlo para el día siguiente, ¿saben qué pasaba? Se dañaba. Criaba gusanos y se podría, dice Éxodo 16:20. El pan diario, esta oración de danos hoy el pan diario, implica confiar en la provisión de Dios. De hecho, aún en el sexto día el Señor proveía pan para 2 días, o sea, proveía una ración de maná para 2 días, es decir, para el sexto día y para el séptimo. ¿Saben por qué? Porque el séptimo día era santo, el día de reposo, y Dios proveía doble ración. Así que, ¿crees que si tú no te esfuerzas a trabajar aún los domingos, entonces no vas a tener suficiente? ¿No crees que puedes confiar en la provisión de Dios aun cuando no trabajemos un día y lo consagremos a Dios? ¿Que trabajando 6 días el Señor provea para 7, como lo hace?
Vamos la tercera palabra de esta sección. Primera es danos, la segunda es hoy y ahora la tercera es pan. El Señor no nos enseña a pedir el Señor no nos enseña a pedir banquetes, lujos, ostentos innecesarios, sino pan. Pedir lo necesario. El pan podría ser y es la comida más común que uno pudiera comer y pedir. Y eso es lo que debemos pedir. Con la provisión de lo necesario es suficiente. Y con la petición de lo necesario es suficiente. ¿Qué es necesario? Quizás dinero, mucho dinero para una casa, carro, viajes, manjares, adornos, lujos. Un día hablando con una joven amiga, ella pensaba que tenía que estudiar y graduarse y ser una profesional en administración para trabajar y tener dinero. Y por medio del dinero tener todo lo que necesita, lo necesario. ¿Y qué era lo necesario? Pues cosas como las que mencioné, una casa, un carro, una comodidad. Pero lo que realmente necesitamos no es dinero, de hecho. Tampoco de hecho es una casa propia o lujosa siquiera, sino un techo. Lo que realmente necesitamos no es un carro, sino transporte. Lo que realmente necesitamos no es dinero para comprar ropa, sino simplemente vestido. Lo que realmente necesitamos no es un banquete, sino alimento. Realmente no necesitamos dinero. Necesitamos la provisión de Dios para nuestras necesidades reales. De hecho, no solamente necesitamos eso, sino que es deseable en oración pedir a Dios que no nos dé más de lo que necesitamos. Obviamente tampoco que nos dé menos de lo que necesitamos, sino lo que necesitamos. El sabio que escribió los Proverbios, de hecho Jesús es la encarnación de toda la sabiduría de Proverbios. Imagínense a Jesús orando lo que dice el Proverbios 30, 8 y 9 y viviendo de eso. Imagínense nosotros orando también lo mismo. Proverbios 30, 8 y 9 dice: primero, una oración, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Danos hoy el pan nuestro. Y piensa, ¿qué implica que diga nuestro? Una vez más, que nuestra oración no solamente piensa en la provisión nuestra y nuestras necesidades, sino también en la provisión de otros y especialmente de los que son de Cristo. En el mundo no hay un problema de provisión, o sea, de escasez de cosas. La tierra es muy grande y es muy fértil, sino el problema es la distribución de esa provisión por el egoísmo y el pecado del ser humano. Y los cristianos estamos llamados a vivir con principios diferentes a los de este mundo, puesto que tenemos todas las cosas en común unos con otros. Podemos orar y también actuar para ayudar a otros en necesidad. Así que en esta sección, ¿qué podemos concluir? Que el Señor nos está enseñando a orar por el pan diario, de cada día, por el pan de hoy, y a que reconozcamos día tras día que Él es el proveedor y que Él proveerá. Así que ¿por qué no oramos esta pequeña porción? ¿Puede usted decir ahí a Dios, al Padre: Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día? Todo lo que esto implica en esta oración. Amén. Luego dice Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Otra vez miremos cada palabra de lo que está diciendo ahí. Cuando decimos perdónanos, estamos pidiéndole a Dios que nos perdonan. Otra vez ponemos ese verbo en Dios como el actor y ejecutor del perdón hacia nosotros. Perdónanos en plural, nuestros pecados. En Mateo dice nuestras deudas, pero claramente se refiere a nuestros pecados. Y para poder decir esto, cuando uno ora, perdónanos nuestros pecados, perdónanos, estamos implicando que somos pecadores, estamos implicando que somos deudores. Y esto es importante no olvidarlo en nuestra oración diaria. Quizás no es popular reconocernos pecadores, no es popular reconocer
no es así. Más bien, a veces quisiéramos reconocernos tan santos que solamente cometemos errores. No nos gusta naturalmente reconocer nuestro pecado. Lo natural más bien es encubrirlo, esconderlo, como hizo Adán y Eva. Dice el Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el Evangelio empieza con pecadores que necesitan perdón. Esta oración implica nuestra necesidad de perdón, nuestra condición. Implica quien nos puede perdonar, que es Dios. Implica el Evangelio que estamos enfermos y necesitamos un médico, que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. El día que conocimos a Cristo. Y siempre el Evangelio será esa realidad para nuestra vida, nuestra dependencia, no en nosotros y nuestra perfección, sino en Cristo y su gracia, y la perfección de Cristo puesta a nuestro favor. La vida de un cristiano, si hemos de orar esta oración diariamente como necesitamos el pan diario, implica un arrepentimiento continuo, una confesión continua de nuestros pecados diariamente, que nos lleva día a día a recordarnos el Evangelio nosotros mismos cuando oramos, en dependencia de Cristo y su rectitud y no la nuestra, en dependencia de la gracia y no de las obras, en la certeza y en la convicción de que en nada puedo gloriarme yo, sino que toda mi salvación y mi perdón y mi posición como hijo la ha obrado Dios por su misericordia y por su amor hacia mí. Y todos necesitamos el perdón de nuestros pecados a diario. Miren lo que dice ahí Lucas 11:4. Dice, perdónanos nuestros pecados porque, note esa palabra, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Porque la oración ahí no terminó simplemente, porque no quedó simplemente perdónanos nuestros pecados y ya. Hubiera sido mucho más fácil. Pero esta petición para mí es la más aterradora de todas, porque estamos diciéndole a Dios implícitamente que nos perdone en la misma medida en que perdonamos a otros, como dice Mateo, o aquí en Lucas dice que nos perdone porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Subraya la palabra todos. Si hacemos la petición sin haber perdonado, le estamos diciendo a Dios que no nos perdone. Y es momento de preguntarnos, ¿hay en nuestra vida resentimiento hacia alguien? ¿Alguna grieta en el corazón? ¿Alguna falta de perdón? ¿Qué implica el perdón? ¿Cuál es el ejemplo del perdón? Pues Dios mismo. Y mira lo que dice Hebreos 8:12. ¿Cómo es que Dios nos perdona en este nuevo pacto en Cristo? Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más. No me acordaré más. Es como si, bueno, a Dios no se le borra la memoria, pero ¿qué implica esto de Dios? Que no se acuerde más de nuestros pecados. ¿Qué implica que nuestro perdón sea como el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros? Un perdón tal que actuemos con la otra persona como si esa ofensa que nos hizo, como si esa deuda que tuvo con nosotros, nunca hubiera sucedido. Así es como Dios nos perdona. El perdón de Dios a nosotros debería movernos a perdonar a otros, porque nuestra deuda ante Dios es infinita y es perdonada por Dios. Pero cualquier deuda o pecado de otros hacia nosotros, hacia mí o hacia ti, es insignificante en relación a lo que a ti Dios te ha perdonado. Así que, ¿cómo no hemos de perdonar a otros? Jesús en Mateo 18:23-35, enseñando la parábola de los dos deudores, nos deja ver ese contraste impresionante entre nuestra deuda con Dios y la deuda que otros tienen hacia nosotros, y cómo son infinitamente incomparables. Pero cómo Dios nos perdona y cómo nosotros no debemos de perdonar. Dice ahí en Mateo 18:23, dice, por esto el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba. Fíjate que era un consiervo. La deuda que el primero tenía era con el rey, pero la deuda del otro era su consiervo, era su igual. 100 denarios, y dice que le echaba mano, lo ahogó diciéndole: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba lo mismo que él le suplicó al rey: ten paciencia conmigo y te pagaré. Ni siquiera le estaba pidiendo: perdóname la deuda. Digo que te lo pagaré, tienes paciencia conmigo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La razón por la que este rey, este señor, está diciendo a la persona que por qué no perdonó o que debería perdonar es porque él fue perdonado. Y este ejemplo es exorbitante porque 10.000 talentos representa muchísimo dinero, una cantidad inimaginable de dinero, 216 toneladas de plata. Eso es como el equivalente a 60 millones de denarios. El denario era el salario de una persona por un día, y un talento equivale a 6.000 denarios. Si pasáramos eso a pesos colombianos, eso nos daría 3 millones de pesos que le debía este siervo a su señor y que le fue perdonada su deuda. Una cantidad tan grande que él ni siquiera podía pagar, sino solamente con su propia vida y la vida de toda su familia. Pero el segundo, ¿saben cuánto debía? Le debía 50 denarios solamente. Mire la proporción, si pasamos eso a pesos colombianos, eso da 2,5 millones de pesos. Contra 3 millones de pesos. Jesús estaba haciendo una exageración aquí para mostrarnos que nuestra deuda ante Dios es infinita. Y cualquier deuda que otros tengan contra ti, cualquier pecado que hayan hecho es insignificante y no tienes ninguna razón para decir que no puedes perdonarlo. ¿Consideramos que algunos merecen el perdón nuestro, pero otros no lo merecen? Quizás perdonamos a unos, pero a otros los tenemos ahí todavía entre ojos. Y te pregunto, ¿crees que tú mereces ser perdonado? La respuesta es: tú no mereces ser perdonado. ¿Se requiere merecer ser perdonado para ser perdonado? No requieres merecerlo, porque tú no lo mereces y fuiste perdonado por Dios. ¿Se requiere que tus deudores lo merezcan para que los perdones? No tienen que merecerlo. El Señor nos está enseñando a orar pidiendo perdón por nuestros pecados y al mismo tiempo a perdonar a otros. ¿Crees que lo que te hicieron es imperdonable quizás? ¿Un abuso, una traición, una violación, violencia, abandono, engaño y cualquier otra cosa que ya está en tu mente que tú estás pensando que te han hecho? ¿Has perdonado pero no olvidado, como dicen algunos? ¿Perdono pero no olvido? Eso no está en la Biblia. El Señor te llama a perdonar, así como Él te ha perdonado, así como Él ha hecho contigo. Así que oremos esta pequeña porción de esta parte, en donde decimos: perdona nuestros pecados, porque somos pecadores, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En Lucas 11:4, la segunda parte dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí algunos de ustedes pueden abrir los ojos y decir: ¿cómo así que no nos metas en tentación? ¿Acaso Dios nos mete en tentación? Pues Dios no tienta a nadie, dice Santiago 1, 13 y 14.
Eso es claro, así que tenemos que entender a qué se refiere esto. Dice Santiago 1, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está claro que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ya nos dice por qué razones que somos tentados, cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia maldad interior, de su propia codicia, ambición, sensualidad, es atraído y seducido. Aquí no hay contradicción, sino que quisiera mostrarles 5 cosas sobre la tentación, 6 cosas sobre la tentación, para que lo tengamos muy claro en nuestra petición. Una es que somos tentados no por Dios, sino por nuestra propia codicia. Otra es que la tentación es una incitación a pecar que puede venir de mi interior o del mundo o de Satanás. La tentación en sí misma no es pecado. Jesús de hecho fue tentado, pero sin pecado. La tentación es una incitación a pecar. Tercero, Dios permite la tentación, aunque Él no nos tienta. Otra cosa, y citó a un comentarista a John MacArthur en su Biblia de comentario, dice que Dios sí puede someter al hombre a ciertas pruebas que pueden exponerle a un ataque de Satanás, como sucedió con Job y Pedro, por ejemplo. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otro es que Dios nos conoce y promete que ninguno será tentado más allá de lo que puede soportar. Qué promesa de Dios. Gracias, Dios, por esto. Primera de Corintios 10:13 dice, no os has tomado tentación o sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que os dará, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podamos resistir. También Dios nos promete una vía de escape, si se dieron cuenta. Además de que nos promete no dejarnos ser tentados más de lo que podemos soportar, también nos da una salida. Y normalmente esa salida, ¿saben cómo es? Soportando o huyendo. Así que, cuando Jesús nos enseña a orar así, cuando dice Jesús nos está mostrando a orar, no nos permitas caer en la tentación, o que no cedamos a la tentación, nos está diciendo que seremos tentados, sí. No se trata de pedirle a Dios que no seamos tentados, sino que nuestra actitud como hijos de Dios ante la tentación, ante la posibilidad de pecar, es decirle a Dios que no queremos pecar, que queremos depender de Él, que Él nos sostenga cuando seamos tentados. Después de todo esto, ¿qué conclusiones podemos tener? ¿Qué hemos aprendido de la enseñanza de Jesús de cómo debemos orar? Definitivamente debemos orar como Él nos enseñó. ¿Y por qué no oramos toda esta oración? Con todo el pensamiento que significa. Les animo a que se la aprendan de memoria, sino los que no la saben. Apréndanla de memoria y oren con este modelo de oración, entendiendo todo lo que significa, diciendo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, nuestro Dios todopoderoso, santo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Amén. Así que les animo, mis hermanos, a que puedan ustedes sumergirse en la palabra, que puedan entrar en esa vida de oración, seguir el ejemplo de Cristo y glorificar a Dios en cada momento de sus vidas. Les amo y Dios les bendiga.